Indefensa y sin dónde vivir, una joven madre encontró refugio en una casa abandonada en las afueras de un pueblo casi desierto. Fue allí mientras buscaba en las polvorientas habitaciones, donde encontró un diario escrito en alemán y un viejo mapa escondido en un escondite. El susto, sin embargo, llegó incluso cuando el alguacil, consultando su robusto reloj de pulsera, anunció fríamente: «Tienes exactamente 20 minutos para recoger tus cosas. Lo que no te lleves será inventariado y subastado para cubrir tus deudas». Lada abrazó a su hijo llorando contra su pecho, sintiendo un vacío helado extenderse por dentro. Denis, exhausto por los gritos y el alboroto de los desconocidos, finalmente se calmó, respirando con dificultad después de llorar. 20 minutos. Su voz, normalmente suave y con un ligero acento alemán, era entrecortada. «Pero estas son cosas para un niño de 2 años. Necesito más tiempo». El segundo agente, más joven y visiblemente incómodo, tosió antes de responder: «Lo siento, pero la decisión judicial es irrevocable. Deudas de servicios públicos, atrasos de hipotecas». Él vaciló mientras la miraba con el niño en brazos y añadió, casi en un susurro: «Y todavía está el tema de la nulidad del matrimonio». Anulación del matrimonio. La expresión sonó irónica a sus oídos. Qué eufemismo más elegante para definir 2 años de traición. 23.640 rublos, un basurero y una maleta. Era todo lo que quedaba de su vida anterior. Ahora, sentada en un banco a la entrada de un condominio de lujo donde, hasta ayer, era propietaria de un departamento de 3 habitaciones, Lada sintió el viento otoñal de octubre cortarle la piel. Envolvió a Denis con más fuerza en la manta a cuadros, tratando de protegerlo del frío. El celular vibró. Número desconocido. «Hola», respondió con voz sin vida. «Bebé, ¿todavía estás enojada?». La voz aterciopelada de Artem resonó con ese tono de superioridad que antes confundía con la confianza de un hombre exitoso. «¿Dónde estás?». La misma calma de su pregunta la sorprendió. «En un lugar cálido», se rió. «Perdón por las molestias con el apartamento. Es temporal, hasta que se calme el polvo entre los inversores. Ya entiendes cómo son los negocios». Denis se movió en sus brazos y Lada besó la cabeza del niño, que olía a champú para bebés. «Tan temporal que me desalojaron con un hijo de 2 años y una maleta, ¿a eso se le llama desorden?». Una pausa, seguida de una risa seca. «Lada, siempre exageras. Llama a tu amiga». «¿Cómo es realmente?». «Marina. Quédate con ella unos días. Todo se solucionará pronto». «Equipar». De repente, la ira rompió el letargo. «Vaciaste nuestras cuentas, agotaste mi tarjeta, pusiste el apartamento a tu nombre. Te casaste conmigo cuando ya estabas casada con otra persona. ¿Cómo diablos se va a arreglar esto?». Denis se estremeció ante el grito y comenzó a gemir. «Mira», suspiró Artem con un tono falso de preocupación. «Ni siquiera puede ocuparse de su propio hijo. Escuche, estaría mejor con un padre que pueda darle estabilidad. Piénselo. No voy a abandonar a Denis. Quiero cuidar de él». Lada sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Estás amenazando con quitarme a mi hijo». «Estoy proponiendo una solución racional», dijo fríamente. «Usted es inestable, está arruinado y no tiene hogar. Cualquier juez estará de acuerdo conmigo. Piense en lo que es mejor para el niño». La llamada ha sido terminada. Cayó la noche. El viento húmedo azotaba con más fuerza y los pocos transeúntes apresuraban el paso, lanzando miradas curiosas a la mujer con el niño y su maleta. Un residente del condominio, al reconocerla, giró el rostro con desdén. Lada abrió la galería de teléfonos móviles. Allí estaban ella y Artem, sonrientes y bronceados junto al mar, hace 2 años. El recuerdo la llevó a la primavera de 2018, al espacio de coworking Porto Digital, donde el olor del café recién hecho se mezclaba con la energía electrizante de los emprendedores. Estaba traduciendo documentos técnicos para otro proyecto de criptomonedas cuando una voz segura y autorizada resonó: «¿Quién aquí traduce documentos técnicos para blockchain?». «Necesito lo mejor». Lada miró hacia arriba y vio a un hombre alto, impecablemente vestido, rodeado de asistentes. «Soy yo», respondió ajustándose las gafas. «Pero no sé si soy el mejor».
Él se acercó estudiándola con mirada calculadora, alemán, inglés y ruso, ya veo, sonrió ella. 3 idiomas. Silbó impresionado. Artem Zubarev. Precisamente necesito al alemán. Estamos atrayendo inversores de Alemania. Lada Kretschmer se presentó extendiendo la mano. Mitad alemán, así que no tendré ningún problema con eso. El apretón de manos fue firme, casi desafiante. Sus ojos parecían ver algo único en ella, algo que los demás no veían. Kretschmer. Un apellido inusual, comentó. Mi padre era alemán, un inmigrante de Kazajstán en los años 90. Regresó a Alemania cuando yo tenía 5 años, respondió ella, sorprendida de abrirse a un extraño. Mi madre me crió y cuando ella falleció, me fui a vivir con mi tía. Artem se sentó en el borde de su mesa, tan cerca que podía oler su costoso perfume. Te voy a sacar de aquí. Un talento como el tuyo no se puede perder en un espacio de coworking. Una semana después ya estaba trabajando en su empresa. Un mes después, la llevó a una cita real. 2 meses después, pasaron su primera noche juntos en su ático. 4 meses después, ¿por qué esperar si sabemos que somos el uno para el otro?, dijo, deslizando un anillo de diamantes en su dedo. En julio se casaron. En agosto quedó embarazada. En marzo del año siguiente, con el vientre evidentemente redondeado, firmó los papeles de venta de su único bien, un apartamento de 2 habitaciones heredado de su tía Lyudmila Karlovna. Eres inteligente, Lada. Esa vieja casa vale 4 millones, pero las criptomonedas valdrán 10 veces más en un año. Compraremos un ático. Confío en ti. Tú entiendes más sobre inversiones que yo. Qué ingenua era. Qué tonta había sido. Denis se despertó gimiendo de hambre. Sacó la última manzana de su bolso, la peló con cuidado con un cuchillo pequeño y la cortó en trozos pequeños. Come, mi amor. Busquemos un lugar para dormir hoy. Los dedos regordetes del niño agarraron torpemente un trozo. Fue entonces cuando Lada notó con el corazón hundido cuánto se parecía su hijo a su padre. El miedo la invadió, Artem realmente intentaría arrebatárselo. Sus dedos revolotearon sobre su teléfono celular. ¿A quién llamar? ¿Amigos? La mayoría no pudo recibirla con un niño. Marina ya tenía 3 hijos en un apartamento diminuto. ¿Colegas? En los últimos 2 años, absorbida por la vida familiar y la maternidad, había perdido contacto con su red profesional. Entre los contactos, un número guardado durante el embarazo, la asistencia social. Respiró hondo y tocó para marcar. Servicio de apoyo a familias en situación de crisis, respondió una voz femenina cansada. Hola, murmuró Lada. Me acaban de desalojar con mi hijo de 2 años. No tenemos a dónde ir. Un suspiro al otro lado de la línea. ¿Su nombre? Lada Kretschmer. Tengo 28 años, mi hijo tiene 2. Mi es marido. La voz se apagó. Entiendo, interrumpió el trabajador social. El refugio para madres con hijos está lleno, pero hay una alternativa. ¿Estarías dispuesta a irte de la ciudad? ¿Ir? ¿A dónde? Un pueblo llamado Kamenka a 40 kilómetros de aquí. Hay una casa abandonada allí. El dueño falleció, los herederos nunca aparecieron. Oficialmente no podemos legalizar su ocupación, la voz adquirió un tono más humano, pero nadie te va a expulsar de allí. Tendrás un techo sobre tu cabeza. Solo ten en cuenta, el baño es exterior y la calefacción es de leña. ¿Crees que podrás manejarlo? Lada miró a Denis, que dormitaba en sus brazos, luego a la maltrecha maleta que tenía a sus pies y finalmente al cielo que se oscurecía rápidamente. Las palabras de su tía, susurradas poco antes de morir, resonaron en su mente. Ludotechka, eres demasiado confiada. En nuestra familia, las mujeres siempre han pagado un alto precio por la bondad. Por primera vez en 2 años, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Le mojaron la cara y gotearon sobre el cabello claro de su hijo. Un transeúnte arrojó algunas monedas a sus pies, confundiéndola con una mendiga. Lada se secó la cara con la manga de su blusa y con voz firme contestó el teléfono. Puedo manejarlo. Dime la dirección. El viento de octubre le arrojó una llovizna en la cara, pero ya no sentía el frío.
En su cabeza sonaba la voz de su tía: recuerda, Ladochka, tienes sangre alemana. Y los alemanes sobreviven en todas partes, incluso en Siberia. Kamenka, a 40 kilómetros de la ciudad. Una casa sin comodidades. Sonaba como una frase. O como el comienzo de algo nuevo. El autobús los dejó en la parada desierta y continuó su viaje, dejando atrás solo el olor a diésel y una nube de polvo que pronto se disipó. Lada apretó a Denis contra su pecho, mientras con la otra mano luchaba por sujetar la maleta. A lo lejos algunas luces parpadeaban, casi apagadas por la oscuridad que se tragaba el paisaje. Kamenka. A 40 kilómetros de la ciudad. Una eternidad lejos de la vida que conocía. El crepúsculo se hizo más denso, convirtiendo los contornos borrosos de las casas en manchas borrosas. En algún lugar, un perro ladró, marcando los límites de un territorio invisible. El aire de noviembre le quemó los pulmones y Lada envolvió a Denis con la manta raída. ¿A qué distancia está la casa de Fyodor Kuzmich? Le preguntó a la única persona en la parada, una señora jorobada y curtida conocida en el pueblo como Babushka Soboska. La anciana la examinó de pies a cabeza, deteniendo su mirada en los zapatos urbanos de Lada, claramente inadecuados para el barro rural. ¿Está en casa de Beloyar, en el fin del mundo? Casi en las afueras del pueblo, se corrigió. Tercera calle, última casa. ¿Pero quién iría allí a esta hora? No es verano, hija mía. No tengo otra opción, respondió Lada simplemente. La anciana refunfuñó y señaló con un dedo nudoso: sigue recto, luego gira a la izquierda, pasa el pozo. Cuando veas el álamo seco, gira allí. Tienes suerte, la luna saldrá pronto. No te perderás. Y añadió como si se tratara de un detalle importante: soy Antonina Petrovna. La casa del tejado verde es mía. Lada le agradeció con un gesto y continuó en la dirección indicada, sintiendo el barro chupar sus pies a cada paso. Las ruedas de la maleta se hundieron en el primer charco, quedando atrapadas en la arcilla blanda. El peso parecía duplicarse con cada metro. Más adelante la silueta oscura de una casa de 2 pisos se recortaba contra el cielo, donde la luna comenzaba a salir, madera ennegrecida por la lluvia y el tiempo, un porche torcido, ventanas ciegas como ojos cerrados al mundo. El piso superior con tablas clavadas en las ventanas, parecía los ojos cerrados de quien ya no quería ver. Hola, casa nueva, susurró Lada, buscando en su bolsillo la llave que le había dado la trabajadora social. La cerradura se mantuvo abierta. El oxidado mecanismo chirrió como dándole una última advertencia. Finalmente la puerta cedió con un largo gemido, liberando una ola de aire húmedo y mohoso. Mami, está oscuro, murmuró Denis, despertando y aferrándose a su cuello. Ahora no, mi amor. Va a amanecer. Lada encontró la linterna en su bolso, lo único útil que había logrado llevarse en su prisa por expulsar, y la encendió. El haz de luz reveló un pasillo polvoriento, un espejo empañado sobre un mueble antiguo, una percha con un abrigo olvidado, hinchado por la humedad, y un zapatero cubierto de telarañas. Más adelante una habitación con una mesa maciza, un mueble de madera y un sofá cubierto con un gastado chal de lana. Necesitamos encender la chimenea, dijo Lada, castañeteando los dientes por el frío. ¿Dónde estará la leña? Denis se puso a llorar suavemente con esa resignación de los niños que ya no creen que sus lágrimas puedan cambiar nada. SHHH, mi tesoro, SHHH, susurró Lada, buscando en los rincones oscuros algo que pudiera arder. Al fondo encontró un montón de troncos viejos y medio podridos. Arrastró algunas al interior, buscó cerillas en un estante polvoriento y comenzó la batalla contra la chimenea. Los 3 primeros intentos fracasaron. La madera chisporroteó pero no se incendió. El miércoles la casa se llenó de un humo acre, lo que hizo que Denis tosiera y llorara aún más. Y los habitantes de la ciudad piensan que en el campo ya está todo listo, se oyó una voz ronca desde la puerta. Era Antonina Petrovna, que sostenía un cesto cubierto de tela. De esta manera vas a quemar la casa, no a calentarla. No sé cómo hacerlo, admitió Lada, secándose las lágrimas que no eran solo del humo. La anciana refunfuñó, dejó la cesta sobre la mesa y con un suave empujón, empujó a Lada. Primero papel, luego virutas secas y luego troncos. Y abra la válvula, de lo contrario no arranca. Al cabo de 10 minutos el fuego crepitaba alegremente en la chimenea.
Antonina Petrovna enderezó la espalda, gimiendo. Traje pan y leche. Alimenta al niño. Mañana ven y te enseñaré cómo encender esta cosa correctamente. Gracias, suspiró Lada, solo entonces se dio cuenta del hambre que se apoderaba de su estómago. Tonterías, descartó la anciana. Crié a 3 sola, sin un hombre. Sé lo que es. Y mirando más de cerca a Lada, preguntó, ¿qué desgracia te trajo aquí, muchacha? Esa cara no es la de un campesino. Es la de una ciudad educada. Mi marido me dejó, respondió Lada secamente. Con deudas y un hijo. Ya lo he visto, suspiró Antonina Petrovna. Los hombres son como los perros, marcan su territorio y se van. Pero no os desaniméis. La casa de Beloyar es sólida, a pesar de su apariencia. Fyodor Kuzmich era un hombre extraño. Se pasaba la vida cavando, leyendo libros, buscando no sé qué. Decían que su abuelo era rico antes de la revolución, pero lo perdió todo. ¿Y qué pasó con el dueño?, preguntó Lada, sintiendo ya el calor de la chimenea y la conversación calentándole los huesos. Murió el invierno pasado. Solo. Se quedó helado en una tormenta de nieve cuando fue a buscar agua. Su nieto aparece de vez en cuando, pero está perdido y bebe demasiado. Fyodor dijo que estaba buscando un tesoro, algo que su abuelo habría escondido durante la revolución. Pero todo es una tontería, concluyó la anciana. Cuando Antonina Petrovna se despidió prometiendo traer más leña al día siguiente, el silencio se apoderó de la casa. Lo único que se oía era el crepitar de la leña y el aullido del viento en la chimenea. Lada acunó a Denis, que finalmente comió y se olvidó del frío, mientras examinaba la habitación a la luz de una lámpara de queroseno encontrada en el armario. En un rincón, montones de libros amarillentos. En las paredes, fotografías descoloridas enmarcadas, un hombre con un severo traje del siglo XIX, una espesa barba y una mirada penetrante, una familia posando frente a una suntuosa mansión, la misma barba, la misma mujer con un vestido claro, 2 niños. El papel de la pared, despegándose por la humedad, revelaba capas de tiempo. En una sección donde la tinta se había desprendido, Lada acercó la lámpara. Periódicos de los años 60, Pravda, Izvestia, Komsomolskaya Pravda. Debajo de ellos, algo escrito a mano. Con cuidado, levantó el borde del papel. Un dibujo esquemático con anotaciones, la colección del abuelo. Iconos en el sótano de la casa Solovyov. Pinturas en la iglesia de Pedro y Pablo. Plata. El resto estaba escondido bajo capas de periódicos pegados. Lada sintió un escalofrío recorrer su espalda, no por el viento, sino por una emoción familiar, como en sus días universitarios, cuando descifraba textos antiguos en seminarios de literatura. La casa parecía estar observándola. Las tablas del suelo crujieron, las ventanas vibraron, algo arañaba detrás de las paredes, los ratones o el viento. Ella se estremeció. La escena era tan cotidiana que casi dolía. Un hombre, un niño y la nieve fresca transformando el gris del invierno en algo mágico. Lada observó durante un momento sintiendo que el peso de las últimas semanas se disipaba como el vapor que se elevaba del té caliente entre sus manos. El diccionario alemán-ruso abierto sobre la mesa, ahora le parecía un objeto de otro mundo, tan lejano como las preocupaciones que la habían consumido durante días. El sonido de la puerta chirriando la devolvió a la realidad. Egor entró sacudiéndose los copos de nieve de los hombros y con las mejillas rojas por el frío. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío de la cocina. El pequeño general quiere construir un fuerte, anunció, quitándose los guantes empapados. Pero primero tenemos que alimentar a las tropas. ¿Hay algo caliente ahí? Lada señaló la olla sobre el fuego, donde había estado hirviendo a fuego lento un caldo fino de patatas y zanahorias desde el desayuno. No fue un banquete, pero fue comida. Egor se sirvió sin ceremonias, soplando la cuchara antes de llevársela a la boca. Cocinas como mi abuela, comentó entre una cucharada y otra. Ella también pensaba que la sopa era una panacea. Incluso para la revolución. Deni, todavía excitada por la perspectiva del muñeco de nieve, saltó junto a él, sujetándose la pernera del pantalón. Tío Egor, ¿cuándo vamos a construir la fortaleza? Egor le tendió un vaso de leche tibia con miel, el remedio casero que Antonina Petrovna le había enseñado a preparar al hada. Los soldados no luchan con el estómago vacío.
El niño obedeció haciendo muecas al primer sorbo, pero bebiéndolo todo bajo la atenta mirada del adulto. Lada observó la escena con una mezcla de gratitud e incomodidad. Esa casa, ese hombre, ese momento, todo parecía prestado, como si en cualquier momento alguien pudiera tocar a la puerta y exigirles que les devolvieran la normalidad que no les pertenecía. No es necesario que hagas eso, murmuró, mientras Egor limpiaba la cara de Denny con el dorso de la mano. No es tu responsabilidad. Él levantó los ojos y por un instante ella vio algo en ellos que no era solo el brillo del alcohol o del cansancio, era una sombra antigua, como las manchas de humedad en las paredes. Responsabilidad es una palabra rara, respondió, secando el cristal con un paño gastado. Mi abuelo estuvo 20 años buscando lo que por derecho era suyo. Al final murió sin encontrarlo. Y ni siquiera sé que es mío, Lada. Quizás eso sea todo aquí. Hizo un gesto vago hacia la ventana, donde el muñeco de nieve iba tomando forma, torpe y glorioso. Un poco de nieve, un poco de tiempo. Y un niño que piensa que sé hacer algo útil. Quería preguntar por su abuelo, por las búsquedas, por las cartas que mencionaban la colección. Pero las palabras se atascaron en su garganta. Denny, ya recuperado, tiró a Egor de la manga. Vámonos pronto. General. Se puso de pie, echándose la toalla al hombro. Lada, ¿vienes? Dentro de un ratito, respondió tomando el diccionario. Necesito terminar algo. Pero cuando se fueron, ella no abrió el libro. En cambio, se quedó mirando las páginas amarillentas del diario, donde la letra torcida del ama de llaves alemana describía el escondite bajo las tablas del suelo. Si algo le sucede, debo conservar estas cosas para su hijo. El hijo. El nieto. Y ahora, ella. Lada cerró los ojos. Afuera aullaba el viento, pero dentro de la casa reinaba un cálido silencio, interrumpido por la risa ahogada de Denny y la voz ronca de Egor dando órdenes imaginarias. Por un momento se permitió creer que eso, el olor a madera quemada, el peso del diccionario en sus manos, la certeza de que su hijo estaba a salvo, era suficiente. Luego con un suspiro cogió la linterna y se dirigió al sótano. Las tablas crujieron bajo sus pies, como si la casa respirara con ella. En el rincón más oscuro, donde la humedad había carcomido la madera, se arrodilló. Los dedos temblaron al tocar los espacios entre las tablas. No importaba si había una colección oculta, si había oro o iconos o cualquier cosa que valiera más de unos pocos rublos. Ahora no. Pero si había una historia, la historia de quienes la precedieron, que también lucharon por el derecho a llamar hogar a este lugar, entonces tal vez valiera la pena investigar. Incluso si fuera solo para demostrarse a sí misma que todavía era capaz de encontrar algo. Aunque fuera solo para mostrarle a Denny que a veces el pasado puede ser un ancla en lugar de una carga. En el exterior, la fortaleza de nieve ganó torres. Egor, con las manos en las caderas, evaluaba el trabajo con aire de general satisfecho. Excelente, ahora necesitamos cañones. Denny, emocionado, empezó a hacer rodar una bola de nieve entre sus manos. Lada sonrió a pesar del frío que le subía por las plantas de los pies descalzos. Tal vez, pensó, no estuvieran tan solos después de todo. Quizás la casa, con sus paredes llenas de recuerdos, también los estuviera observando. Y por primera vez en mucho tiempo, no fue una sensación aterradora. Fue casi como un abrazo. ¿Quién hubiera pensado que 2 meses después, aquella casa que parecía una tumba para sus esperanzas se convertiría en lo que la gente pasa toda su vida buscando desesperadamente, un refugio donde el tiempo discurre de otro modo y el dolor pierde su filo? 44 grados de latitud norte, 39 de longitud este, murmuró Lada, comprobando las coordenadas en un mapa amarillento. Si estaban en lo cierto, el escondite debería estar en el sótano, detrás de la segunda viga de soporte. Egor alumbró con la linterna la pared húmeda y frunció el ceño. El abuelo dijo que su bisabuelo no usaba coordenadas comunes, sino su propio sistema, tal vez partiendo del centro de la casa o de la iglesia. Ya era la tercera noche consecutiva que pasaban en el sótano húmedo. Arriba, Denny dormía envuelta en una montaña de mantas, junto al único lujo que se habían permitido en el último mes, una calefacción nueva. La traducción del diario de Marta Schulz, la ama de llaves alemana de la familia Beloyaro, reveló cada vez más detalles del pasado. En las páginas se dibujó el retrato de un hombre que se negó a rendirse, incluso cuando el mundo que lo rodeaba se estaba desmoronando.
Ya sabes, dijo Egor, pasando el haz de luz a través de las paredes húmedas, mi bisabuelo Ilia y tú. Son iguales. Lada arqueó una ceja. Interesante comparación. Un rico comerciante del siglo XIX y yo. No es eso, respondió agachándose para golpear ligeramente la pared con los nudillos. Ambos lo perdieron todo, pero no se rompieron. Salvó de la revolución lo que consideraba valioso, su colección. Salvas a Denny de Artyom del sistema, de la pobreza, del mundo entero, si es necesario. Lada guardó silencio con los ojos fijos en las páginas amarillentas, iluminadas por la tenue luz. Las líneas en alemán dibujadas con cuidado, se arrastraban ante sus ojos cansados. 4 de febrero de 1926. Ayer vinieron con una orden de registro. Ilia Mikhailovich permaneció tranquila, incluso ofreció té a los hombres. Temblé imaginando que descubrirían el escondite debajo del comedor. Pero Dios fue misericordioso, se fueron con las manos vacías. Tan pronto como se cerró la puerta, Ilia me dijo, Marta, hoy debemos volver a esconder todo. Cuantos más escondites, más seguro. Tendremos que dividir la colección. El silencio en el sótano fue roto por el sonido de un ladrillo al caer. Egor dio un paso atrás cuando parte de la mampostería se derrumbó bajo sus manos. Creo que encontré algo, susurró, limpiando el agujero que se había formado. A la luz parpadeante de la linterna apareció un brillo metálico. Una caja oxidada del tamaño de una maleta pequeña, estaba encajada en un nicho, magistralmente disimulada entre los ladrillos. Las manos del hada temblaron mientras llevaban el descubrimiento a la cocina, donde el calor de la estufa de leña los recibió. La cerradura estaba corroída por el tiempo y Egor tuvo que forzar el mecanismo con una palanca y un martillo. Dios mío, exclamó cuando la tapa finalmente cedió. En su interior, envueltas en una tela ennegrecida por el tiempo, se encontraban monedas antiguas imperiales de oro y rublos de plata, un fajo de documentos en alemán, contratos comerciales, recibos de deudas, y entre ellos, un sobremoderno de papel grueso. Lada la abrió con cuidado. Un mensaje escrito con la letra temblorosa de un anciano. Encontré parte de la herencia del abuelo. El resto está en la iglesia y en casa de los Soloviov. No se puede vender. Es la memoria de los que fueron asesinados. Fyodor Kuzmich Beloyar, 1998. Egor se pasó la mano por la cara. Tenía los ojos rojos. Lo encontró, pero ¿por qué no me lo dijo? Quizás no tuvo tiempo, sugirió Lada en voz baja. O tenía miedo de que no estuvieras preparado. Él asintió en silencio, pasando los dedos por las monedas como si fueran reliquias. De repente se levantó bruscamente, fue al armario y sacó una botella escondida. Lada no lo detuvo. Cada uno afrontó el dolor a su manera. Ella se refugió en el té cuando los recuerdos la tragaron, buscó el olvido temporal en el alcohol. Esa noche se sentaron a la mesa en silencio, examinando el contenido de la caja. Entre ellos nació una extraña intimidad, no romántica, sino de complicidad, forjada en un aislamiento compartido y ahora, en un secreto común. Enero trajo heladas cortantes y un giro inesperado en sus vidas. Lada recibió un pedido importante para traducir documentos médicos. Una clínica alemana buscaba pacientes de habla rusa. El modesto pago les permitió comprar ropa de abrigo para Denny y una segunda calefacción para el piso de arriba, que convirtieron en una especie de oficina improvisada. Egor viajó a la ciudad durante una semana y regresó con herramientas y materiales de construcción. Juntos sellaron las grietas de las paredes, aislaron las ventanas y repararon las goteras del techo. La casa poco a poco dejó de ser un refugio fantasmal para gente desesperada y se convirtió en un verdadero hogar. ¿Por qué haces todo esto?, preguntó Lada una vez, mientras pintaban el marco de una puerta restaurada. Egor se encogió de hombros. Sabes, cuando bebo a veces escucho la voz del abuelo. Siempre decía que una casa no son solo paredes, es una extensión de la persona. Si la casa muere, una parte de ti muere con ella. Quería argumentar que la pérdida de un hogar no siempre significaba el fin, a veces era el comienzo de algo nuevo. Pero permaneció en silencio, entendiendo que para Egor, que había perdido a casi toda su familia, esa casa era el último hilo que lo conectaba con el pasado. Continuaron traduciendo el diario, página por página, como si estuvieran retirando capas de una excavación arqueológica. 10 de mayo de 1931. Hoy llegó la noticia,
la casa de la ciudad fue definitivamente nacionalizada. Ilya Mikhailovich estuvo mucho tiempo mirando una vieja fotografía de la familia, luego dijo: Marta, si nos pasa algo, el mapa está en el icono de San Nicolás el taumaturgo. Que los descendientes encuentren lo que salvamos de los bárbaros. Lada no se atrevió a preguntar qué significaba eso. El icono de San Nicolás, repitió Egor, pensativo. El abuelo habló de una reliquia familiar que su bisabuelo valoraba especialmente. Aquí no hay iconos, observó Lada, mirando el espartano entorno. Egor la miró con un repentino brillo en los ojos. La iglesia de Pedro y Pablo, a las afueras del pueblo. Su bisabuelo ayudó a construirlo antes de la revolución. Ella frunció el ceño. Pero ha estado abandonado desde los años 1960. Exacto, confirmó. Nadie va allí. El lugar perfecto para un escondite. Febrero de ese año había sido sorprendentemente templado. La nieve había dado paso demasiado pronto a una tierra gris y opaca. Lada estudió documentos de archivo que había encontrado en línea, sentada en su improvisada oficina en el segundo piso. La colección de Ilya Beloyar fue mencionada en los informes del NKVD como una colección de objetos de arte de valor cultural e histórico excepcional, escondidos ilegalmente al Estado. Las valoraciones actuales, cuando aparecieron en publicaciones especializadas, estimaban su valor entre 50 y 100 millones de rublos. En la cocina, Egor jugueteaba con una vieja radio, intentando sintonizar la emisora local. Denny en la mesa pintaba con acuarelas y tenía los dedos sucios de pintura. Mañana iremos a la iglesia, anunció Lada con firmeza. Egor miró hacia arriba. ¿Estás seguro? El edificio podría derrumbarse. Tendremos cuidado, dijo. Cada vez tengo menos tiempo. Egor frunció el ceño. ¿Tiempo? ¿A dónde? ¿A dónde crees que vas? Lada se acercó a la ventana, con los ojos perdidos en el paisaje gris de febrero. No soy yo, Egor. Es Artem. Él apareció. Llamado hoy. Egor dejó el destornillador sobre la mesa con un gesto lento y la voz tensa. ¿Qué quiere? Lo mismo de siempre. Control. Una risa amarga escapó de los labios de Lada. Dice que extraña a su hijo. Quiero conocer. ¿Y aceptaste? La preocupación en el tono de Egor era imposible de disimular. Como si tuviera elección. Ella se volvió hacia él. Amenaza con una demanda. Dice que cualquier tribunal se pondrá del lado de un padre rico, no de una madre soltera que viva entre ruinas. El coche negro apareció en la única calle de Kamianka como un cuerpo extraño en el organismo de un pueblo moribundo. Lada permaneció en el porche con la mano de Denny entrelazada con la suya, mientras el vehículo levantaba una ola de barro al acercarse a la casa. Egor salió del cobertizo, se secó las manos con un paño y se colocó junto a ella. Un apoyo silencioso que por sí solo aliviaba el peso sobre el pecho. El coche se detuvo en la puerta. Primero fue Artem, impecable con su abrigo perfectamente confeccionado y su bufanda de cachemira, con los ojos irritados por los charcos bajo sus zapatos. Detrás de él una mujer alta con maquillaje impecable y cabello largo recogido en un moño que no dejaba dudas sobre su origen. Violetta, susurró Lada al reconocer a la amante de su marido. Y el abogado, por supuesto. ¡Qué encantador! Artem subió los escalones del porche con forzada cordialidad. Lada, querida, ¿cómo has cambiado? Sus ojos se deslizaron sobre el suéter gastado, los pantalones remendados, las manos encallecidas por el trabajo. ¿Y este es mi chico? Se arrodilló frente a Denny, quien instintivamente se escondió detrás de la pierna de su madre. ¿Te has olvidado de papá? Entra, dijo Lada con voz seca. No es necesario montar un espectáculo en la calle. Artem notó a Egor y por un segundo perdió la compostura, pero pronto recuperó el control. ¿Y quién es este? Egor Beloyar, dueño de la casa, respondió sin extender la mano. Dueño de la casa, repitió Artem con una sonrisa burlona. Encantador. Dentro de la casa Artem miró a su alrededor con desdén, arrugando la nariz ante el olor a madera quemada. Violetta no ocultó su repulsión, evitando tocar nada. El abogado abrió silenciosamente su cartera de cuero y sacó una carpeta con documentos. Mírate, Lada. Artem abrió los brazos en un gesto teatral.
Se convirtió en mendiga. Tu hijo vive en ruinas. Voy a presentar una demanda para quitarte la custodia. ¿Sobre qué base?, preguntó tranquilamente mientras sentaba a Denny en la mesa con su cuaderno de bocetos. Por condiciones inadecuadas para un niño, intervino el abogado. Disponemos de informe de experto independiente que certifica que esta residencia se encuentra en estado de riesgo. Ese experto ni siquiera estaba aquí, respondió Egor cruzándose de brazos. ¿Y quién eres tú, después de todo?, preguntó fríamente el abogado. Ya me presenté. Ahora tú, ¿quién eres, aparte del representante legal de un hombre que abandonó a su esposa y a su hijo sin recursos? Impresionante carrera, ignoró Artem y se volvió hacia Lada. Siempre dije que no eras capaz de nada. Su terquedad alemana se convirtió en una obsesión. Miras en la basura de otras personas en lugar de conseguir un trabajo decente. Lada sintió que algo se rompía en su interior. El viejo dolor, cuidadosamente sellado tras meses de supervivencia, salió a la superficie. Antes de que pudiera reaccionar, Egor dio un paso adelante. ¿De verdad crees que puedes venir aquí e insultar a una mujer que está criando sola a un niño después de que la abandonaste? ¿Y tú quién eres para involucrarte? Siseó Artem, evaluando con desdén la ropa gastada de Egor. Demasiado cutre para ser cualquier cosa. Sea o no mi novio, no es asunto tuyo, dijo Egor. ¿Pero abandonar a una esposa y un hijo sin nada? Sí, esa no es la actitud de un hombre. Hombre, resopló Artem. Míralo, Violetta. Este me enseñará lo que es ser un hombre. La mujer forzó una sonrisa forzada, claramente incómoda. Lada finalmente encontró su voz. ¿Qué deseas? Quiero llevarme a mi hijo, respondió Artem simplemente. Tengo las condiciones para darle una vida digna, escuela, tutores, todo lo que se merece. ¿Y qué puedes ofrecer? Ella no respondió. Las piernas temblaban. Estaba sentado en una silla, con los ojos fijos en Denny, que dibujaba un sol y una casa de madera con una enorme chimenea, de la que salía un humo colorido y alegre. Te doy un mes, continuó Artem. Entonces tomaré medidas. Y créanme, ningún tribunal dejará a un niño en estas condiciones. Después de su partida, un silencio opresivo se apoderó de la casa. Denny, sensible a la tensión, se acurrucó en un rincón del sofá con su osito de peluche, su único recuerdo de su vida anterior. Lada permaneció inmóvil, con la mirada en blanco. La casa, que poco a poco se había convertido en un refugio, se había vuelto a convertir en una trampa. La inevitabilidad de perder a su hijo pesaba más que todas las privaciones de los últimos meses. Voy a encontrar la herencia de mi abuelo, dijo de repente, mirando a Egor. Si realmente vale algo, contrataré al mejor abogado del país. Egor meneó la cabeza con incredulidad. Es peligroso. Si la colección sale a la luz, no seremos los únicos buscándola. No tengo otra opción, respondió Lada con firmeza. La iglesia de Pedro y Pablo se encontraba en la cima de una colina, cubierta de hierba alta y arbustos. Una vez majestuoso, ahora era un espectáculo melancólico, la cúpula derrumbada, las ventanas rotas, la puerta que colgaba de una sola bisagra. La naturaleza, lenta pero implacablemente, recuperó su espacio. La hiedra cubría las paredes y los abedules brotaban en el suelo del altar. Lada y Egor avanzaron cautelosamente por el interior, iluminando el camino con linternas. Denny se había quedado con Antonina Petrovna, quien, desde que conoció a Artem, sentía una simpatía aún mayor por Lada. Ten cuidado al pisar, advirtió Egor, alejando un trozo de banco de madera podrido. Puede haber agujeros. Inspeccionaron el salón principal, luego el área del altar. Nada que pareciera un escondite o un icono de San Nicolás. ¿Quizás en las habitaciones contiguas?, sugirió Lada. Un estrecho pasillo los conducía a la sacristía, donde antiguamente se guardaban vestimentas y objetos litúrgicos. La puerta estaba cerrada con llave, pero el óxido había corroído la cerradura hasta el punto que Egor podía abrirla fácilmente con una palanca. En el interior, el aire era sorprendentemente seco. Un pequeño espacio con una ventana alta obstruida por ladrillos se salvó milagrosamente de la devastación que había afectado al resto de la iglesia. Alguien estuvo aquí recientemente, observó Egor, señalando el suelo relativamente limpio, libre de la capa de polvo que se había acumulado durante décadas.
Lada alumbró las paredes con la linterna. Yeso común en algunos tramos despegado, dejando al descubierto la mampostería. En el rincón más alejado, un viejo armario de madera con puertas torcidas. Comprobemos. Ella avanzó con determinación. En el interior encontraron libros eclesiásticos mohosos, trapos y botellas polvorientas de contenido indeterminado. Nada de valor a primera vista. Egor llamó a la pared trasera del armario. ¿Oyes? El sonido fue hueco. Debería haber un espacio vacío aquí. Vaciaron el armario y descubrieron que la pared del fondo cedió fácilmente, dejando al descubierto un nicho en la mampostería. El corazón del hada latía con tanta fuerza que temía que Egor pudiera oírlo. Dentro del escondite, objetos envueltos en una tela vieja. Con manos temblorosas quitó el primero. Un icono. El icono era oscuro, ennegrecido por el tiempo, encerrado en un marco de plata oxidada. Lada pasó los dedos por la superficie y bajo la capa de polvo se reveló el rostro de San Nicolás, el taumaturgo. Aquí está, susurró Egor con una mezcla de reverencia y emoción. El icono de Deskin. Con cuidado, sacaron a la luz las 3 piezas encontradas. Todo envuelto en elaborados marcos, con incrustaciones de piedras que hace tiempo que perdieron su brillo. Al examinar el primero tal como se describe en el diario, descubrieron un estrecho escondite entre las tablas de madera, un espacio hueco donde, doblado en varias capas, reposaba un papel amarillento por el tiempo. Al desplegarlo, Lada se encontró con un mapa dibujado a mano, con 7 marcas numeradas en números romanos. Mi abuelo buscó esto durante 70 años y nunca lo encontró todo, murmura Egor, analizando el documento con ojos brillantes. Y lo encontraremos en un mes. Vamos, respondió con firmeza, guardándose el mapa en el bolsillo con gestos precisos. Porque no tengo elección. Fue entonces cuando Egor vio algo que nunca antes había notado, una determinación férrea en sus ojos, la determinación silenciosa de una mujer dispuesta a hacer cualquier cosa por su hijo. Comprendió en ese momento que ninguna puerta cerrada, ninguna pared, ningún obstáculo podría resistir esa fuerza aparentemente frágil pero inquebrantable. El cuaderno de tapa dura se abrió sobre la mesa de la cocina, transformando el espacio rústico en una sede improvisada. Lada se inclinó sobre el mapa y colocó banderitas de colores en los puntos marcados. Sus dedos, antes bien cuidados y ahora ásperos por el trabajo de campo, se movían con confianza, anotando coordenadas y dibujando líneas con precisión quirúrgica. Siempre le había gustado organizar la información. En la universidad, sus compañeros admiraban sus cuadernos, verdaderas obras de arte en orden y claridad. Aquella meticulosidad germánica, tan criticada por Artem, era ahora su ancla. La tarea parecía imposible, localizar 7 escondites basándose en un mapa centenario, cuando la faz misma de la Tierra se había transformado. Pero tu vida durante los últimos 6 meses no te ha enseñado que lo imposible era solo un punto de partida. Superponiendo el viejo mapa con imágenes de satélite, Lada se ajustó el mechón de pelo detrás de la oreja. El primero debe estar aquí, en los cimientos del antiguo molino. Egor se acercó con el aliento todavía cargado por el alcohol de la noche anterior. Mi abuelo hablaba de este molino. Decían que molía la mejor harina de la región, comentó con un extraño orgullo en la voz, como si las glorias pasadas pudieran redimir sus propios fracasos. Lada ya había notado cómo se aferraba a su historia familiar, como si fuera el único legado que le quedaba. ¿Podrías pedirle prestado un detector de metales a un conocido?, preguntó, sin levantar la vista de sus notas. Y necesitaremos palas. Que sean resistentes. Él asintió. Yo me encargo de todo. Stepanovich tiene un jeep viejo, podemos usarlo. Denis se subió al regazo de su madre y observó las coloridas marcas con curiosidad. Mamá, ¿estamos buscando un tesoro? ¿Como piratas? Lada sonrió y besó su cabeza. Sí, mi amor. Solo que nuestro tesoro no fue escondido por piratas, sino por el bisabuelo del tío Egor, para protegerlo de la gente mala. De repente el niño levantó la cara, serio, ¿y luego volvemos a nuestra casa grande? La pregunta fue como un cuchillo. Ya estamos en casa, conejito, respondió, obligándose a que su voz no temblara. Y entonces tendremos una casa nueva, una buena. Denis jugó pensativamente con el botón de su blusa. ¿Promesa? Lo prometo, aseguró, abrazándolo e intercambiando una mirada con Egor. En sus ojos, ella leyó comprensión.
Él también echaba de menos las pequeñas comodidades que alguna vez parecieron obvias, una ducha caliente, una lavadora, luces eléctricas que nunca fallaban. Antonia Petrovna se ofreció a cuidar del niño mientras duraran las excavaciones. «Puedo quedarme con Denis mientras estás fuera», dijo con una sonrisa que revelaba el cariño que le tenía al niño, como si fuera su propio nieto. Lada aceptó agradecido. La anciana mimaba al niño con tartas caseras y cuentos, llenando un vacío que ni ella misma podía nombrar. El molino los recibió con un cortante viento de marzo, aullando entre las ruinas de lo que alguna vez fue un edificio imponente. Lo único que quedaba eran los cimientos de piedra y un tramo de pared, con ventanas vacías como enchufes huecos. Lada comprobó las coordenadas. Debería estar aquí, debajo de la esquina sureste de los cimientos. ¿Ves esa losa con una marca? Egor pasó el detector de metales por el lugar indicado. El dispositivo emitió un silbido agudo. Hay señal, confirmó, dejando el equipo en el suelo y recogiendo la pala. Cavaron durante horas, turnándose, mientras la tierra helada resistía cada golpe. Les dolían las manos por el frío, pero ninguno de los dos se dio por vencido. Hasta que la hoja de la pala chocó contra algo sólido. Lo encontramos, exhaló Egor, arrodillándose para quitar la suciedad con las manos. En el pozo apareció una caja fuerte de metal, cuyos bordes estaban sellados con precisión. Con esfuerzo lo sacaron, pesado, del tamaño de una maleta pequeña. ¿Abrimos aquí o en casa?, preguntó Egor, conteniendo su ansiedad. Lada miró a su alrededor, solo los campos desnudos de marzo y un bosque ralo en la distancia. No había ningún alma viviente. Aquí. No puedo esperar. El candado tuvo que romperse con una palanca. Cuando la tapa finalmente cedió, ambos dudaron, como si tuvieran miedo de romper el hechizo. Lada sintió que le temblaban las manos, no por el frío, sino por la tensión. «Dios mío», murmuró Egor mientras se asomaban al interior. En su interior, envueltos en una tela ennegrecida por el tiempo, descansaban candelabros de plata, cálices litúrgicos, una cruz con incrustaciones de piedra y cubiertos con monogramas grabados. Incluso bajo la capa de oxidación se podía reconocer el exquisito trabajo de artesanos de otro siglo. «Es auténtico», confirmó Lada, examinando una cuchara de plata grabada con un escudo de armas. Egor manipulaba las piezas con devoción, descifrando las marcas de los orfebres. «Por lo que veo, son obras de maestros moscovitas del siglo XIX. Plata de la familia Beloyarov». Reempaquetaron todo con cuidado, borrando las huellas de la excavación. En el camino de regreso permanecieron en silencio, como si las palabras pudieran ahuyentar la suerte. Durante las siguientes 2 semanas, localizaron 2 escondites más. En el antiguo cementerio del pueblo, dentro de la cripta de una familia olvidada hace mucho tiempo, encontraron un contenedor impermeable con joyas familiares, anillos de oro, broches, pendientes de perlas y diamantes, cruces bautismales. En el sótano de una casa abandonada desde los años 90, la de los Soloviov, se descubrió un verdadero tesoro, una colección de monedas y medallas, meticulosamente organizadas por fecha en estuches de cuero. Algunos restos del siglo XV. Egor trajo a un amigo anticuario del centro regional, un hombre delgado, de movimientos nerviosos y de mirada penetrante. Encerrados en la habitación del segundo piso, pasaron horas examinando las piezas. Entre 15 y 20 millones limpio, dijo el especialista ajustándose las gafas. Y eso es solo por lo que ya encontraron. Si hay pinturas o libros raros. Se quedó en silencio, dejando la frase en el aire. Cuando el hombre se fue, Egor se quedó en el porche, mirando al vacío, golpeando inquietamente la barandilla con los dedos. Lada se sentó a su lado y puso su mano sobre la de él. ¿Ocurre algo? Su voz sonaba febril, casi delirante. ¿No lo entiendes? No es solo dinero. Es justicia. Es devolverle a mi familia lo que siempre fue suyo. Nuestra familia, repitió Lada, retrocediendo ligeramente. Tragó saliva y luego se rió tensamente. Lo siento, quise decir, mía. Pero ahora tú también eres parte de esto, ¿no? Había algo en su tono que la inquietó, pero descartó la sospecha. No era momento de preocupaciones innecesarias. Aún quedaban 4 escondites y el inevitable enfrentamiento con Artyom en el tribunal. Mediados de abril trajeron noticias desagradables. En el buzón, Lada encontró un aviso de audiencia judicial.
Artyom había presentado una demanda para retirarle sus derechos maternos, tal como había prometido, alegando condiciones insalubres durante la crianza del menor Denis Artyomovich Zubarev y la inestabilidad psicológica de la madre, manifestada en un comportamiento irracional y en la negativa a cooperar con el padre del niño. Las líneas bailaron ante sus ojos, convirtiéndose en puntos borrosos. Se apoyó contra la pared y sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Todo lo que temía empezó a hacerse realidad. «Mami, ¿por qué lloras?» Denis tiró de su manga y la miró con ojos preocupados. Se arrodilló, abrazó a su hijo y ocultó su rostro en su cabello. «No estoy llorando, conejito. Solo se metió una mota en el ojo». Una semana después llegaron representantes del Consejo de Tutela, una mujer severa con un traje impecable y un joven con una carpeta de documentos. Examinaron minuciosamente la casa, hicieron preguntas a Denis, comprobaron el frigorífico y los armarios. Lada permaneció a distancia, sintiéndose como un criminal. Había escondido todos los descubrimientos en un escondite bajo el suelo, preparado de antemano. Oficialmente trabajaba como traductora remota y sobre la mesa estaban impresos los contratos con los clientes. «Las condiciones no son las ideales», dijo la mujer, anotando algo en su cuaderno. «Pero no identificamos violaciones directas. El niño está sano, bien cuidado y el vínculo con la madre es completo». Cuando se fueron, Lada rompió a llorar, permitiéndose esa debilidad por primera vez en mucho tiempo. Antonina Petrovna, que había acompañado la inspección, lo abrazó por los hombros. «No te preocupes, niña. Estos habitantes de la ciudad no se llevarán a su hijo. Cualquiera puede ver lo apegado que está el chico a ti». Pero Lada sabía la verdad. Cualquier tribunal se inclinaría a favor de un padre rico frente a una madre soltera que vive en una casa semiabandonada sin condiciones básicas. A finales de abril encontraron el quinto escondite en un granero abandonado en las afueras del pueblo vecino. Allí, entre documentos amarillentos, hipotecas antiguas, cartas y fotografías, Egor vio algo más valioso que las joyas. Pasó toda la noche descifrando el archivo familiar, reconstruyendo la historia de sus antepasados. Lada notó los cambios en él. Empezó a beber más, hablando durante horas de la grandeza del linaje Beloyarov, de la injusticia sufrida por la familia. Cada vez más se escapaban de sus labios frases como «cuando recuperemos lo que es nuestro», o «pagarán por lo que le hicieron a nuestra familia». A principios de mayo, después de otra expedición, tuvieron serias discusiones. «No entiendes el valor de lo que encontramos», gritó Egor con el rostro enrojecido por la bebida. «Estas no son solo cosas para vender. Es historia, es legado. Y no entiendes que se llevan a mi hijo», respondió Lada bajando la voz para no despertar a Denis. «Necesito dinero para contratar un abogado, comprar una casa digna. Sin esto, Artyom se lo llevará». «Usa una pequeña parte», insistió Egor. «Vendimos algunas monedas, broches, ya puedes empezar. Nos quedamos con el resto. Esto es una fortuna aquí. ¿Tienes idea de lo que significa tener una colección como esta?» «Sé lo que significa perder un hijo», respondió Lada secamente. «¿Y tú?» Él se dio vuelta y ella vio que sus hombros temblaban. «Lo siento», suspiró. «No quería». «No tienes razón», murmuró Egor con voz ronca. «No sé cómo es. Nunca tuve una familia, solo mi abuelo. Cuando murió, yo estaba sola. Quizás por eso este legado sea tan importante. Es todo lo que me queda». Hicieron las paces, pero Lada sintió que algo se había roto entre ellos. Egor pasó más tiempo en la ciudad y volvió borracho con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. A mediados de mayo llegaron al sexto escondite, el más inaccesible, situado bajo el altar de la misma iglesia abandonada donde encontraron el mapa. Tuvieron que desmontar la mampostería de piedra, trabajando de noche para no llamar la atención. Egor insistió en hacerlo solo, sin la ayuda de personas que conocía. Empecé a sospechar cada vez más de las filtraciones. Cuando finalmente lograron llegar a la pequeña habitación subterránea debajo del altar, incluso Lada, normalmente comedida, no pudo contener un suspiro de admiración. Ante ellos una auténtica cámara del tesoro, estanterías con libros raros encuadernados en cuero, iconos en marcos preciosos y sobre todo, lienzos enrollados en tubos, cuidadosamente envueltos en tela encerada.
Egor, con manos temblorosas, desdobló la primera pantalla y acercó la linterna. «Dios mío», susurró. Era un Borovikovsky. Lada se inclinó sobre el cuadro. Desde la tela oscurecida por el tiempo, la observaba una joven con un vestido claro de la época clasicista, con mirada pensativa y ligeramente melancólica. En la esquina inferior, la firma del artista. «¿Estás seguro?», preguntó incrédula. «Es Borovikovsky, de verdad. ¿Tienes alguna idea de lo que eso significa?». Estaba eufórico. Sus obras son rarezas de museo. Un retrato de él son millones. Empacaron los hallazgos con cuidado y los transportaron por etapas, evitando llamar la atención. Libros, pinturas, iconos. Fueron necesarios 2 días y varios viajes. A finales de mayo, Egor insistió en viajar a Moscú para mostrar el cuadro a un especialista en arte ruso, recomendado por un anticuario amigo. Lada dejó a Denis al cuidado de Antonina Petrovna y por primera vez en mucho tiempo, abandonó el pueblo. El experto, un hombre distinguido con barba de profesor, examinó durante mucho tiempo el lienzo, comprobando la autenticidad del tejido, las pinturas y la técnica. «Auténtico Borovikovsky sin duda», concluyó. Retrato de una mujer desconocida con un vestido azul, probablemente de 1797. Una de las obras perdidas del maestro. «¿Perdido?», repitió Lada. «Sí, querido. Este cuadro aparece en listas de obras de arte perdidas durante la Revolución y la Guerra Civil. Técnicamente se considera destruido». El anciano se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. «El valor, según las estimaciones más modestas, es de 200 a 300 millones de rublos. Pero hay un problema, no se puede vender legalmente. En cuanto intenten subastarlo, el Ministerio de Cultura reclamará los derechos sobre él mismo». «¿Y si es de un coleccionista privado?», preguntó Egor con cautela. El experto sonrió. «Entonces el precio baja a 1/3 o 1/4. Pero es posible con los cuidados adecuados». En el camino de regreso, Lada permaneció en silencio, mirando por la ventanilla del tren los paisajes que pasaban. Un conflicto interno la destrozó. «Eso es robarle al Estado», dijo finalmente. «Lo que estamos a punto de hacer. Es un robo». Egor se volvió hacia ella. Sus ojos brillaron con una llama oscura. «¿Quién robó a quién, Lada? ¿El Estado de mi familia o al revés? Le dispararon a mi bisabuelo, confiscaron todo lo que construyó y coleccionó durante años. ¿Y ahora debemos simplemente devolver lo que nuestros antepasados salvaron a costa de sus vidas?». «Entiendo», respondió ella en voz baja. «Pero la ley». «Al diablo con la ley», interrumpió, bajando la voz al notar las miradas de los demás pasajeros. «Tu Artyom utiliza esta misma ley para quitarte a tu hijo. ¿Qué es más importante, la legalidad abstracta o Denis?». Lada se volvió hacia la ventana. Su voz se apagó. El tren siguió su marcha llevándolos hacia un futuro cada vez más incierto. El hijo era más importante que cualquier ley. Los acontecimientos se precipitaron como una avalancha. A principios de junio, a pesar de todas las precauciones, Egor se emborrachó en un bar del centro del distrito y, sin quererlo, le contó la verdad a un conocido casual. Según su propio relato, no reveló directamente los descubrimientos, pero insinuó un gran negocio que pronto lo haría rico. Unos días después empezaron a aparecer desconocidos cerca de la casa. Preguntaron a los vecinos si habían notado excavaciones cercanas, si habían visto algo inusual. Lada sintió la amenaza en su piel. Escondió a Denis en la casa de Antonina Petrovna y se encerró en la casa, mirando por la ventana como coches desconocidos circulaban lentamente por la calle. El resultado llegó a mediados de junio. Ya era tarde en la noche, Denis ya estaba dormido y Lada estaba terminando de traducir un texto cuando escuchó el sonido de un auto acercándose. Miró por la ventana, una vieja furgoneta con cristales tintados se detuvo en la puerta. Del vehículo descendieron 3 hombres robustos, claramente procedentes del exterior. Egor, sobrio y tenso, estaba de pie a su lado. «No lo abras», susurró. «Quizás se vayan». Pero los visitantes no tenían intención de marcharse. El golpe en la puerta fue insistente, casi amenazador. «Oigan, propietarios, abran. Tenemos algo de qué hablar».
Egor intercambió una mirada con Lada y avanzó lentamente hacia la puerta. Se deslizó hasta la cocina, donde había un hacha escondida debajo de la mesa, su única arma. Escuchó la voz sorprendentemente firme de Egor. ¿Cómo puedo ayudar? Bueno, hemos oído que estás buscando tesoros por aquí, dijo uno de los hombres, mirando por encima del hombro de su anfitrión. ¿Qué tal compartirlo con los vecinos, eh? No sé de qué están hablando, dijo Egor. ¿Qué tesoros? Solo estoy renovando la casa. Basta, se rió el segundo. Todo el distrito ya lo sabe. Dicen que ustedes dos, con esa esposa suya, encontraron el oro de los zares. Lada salió de la cocina manteniendo el hacha escondida entre los pliegues de su falda. ¡Qué absurdo! Somos gente común y corriente. Soy traductora, trabajo desde casa. Los intrusos intercambiaron miradas. El líder, un hombre bajo con un corte al rape, inspeccionó la habitación con una mirada calculadora. Está bien, nos vamos. Pero piense en nuestra oferta. Podemos ayudar con la valoración, las ventas. O si no, se encogió de hombros, ¿quién sabe qué podría pasar por estos lares? Lugares desiertos, ¿verdad? Suceden cosas malas. Cuando se fueron, Egor cerró la puerta con todos los candados y se apoyó en ella, exhausto. Ellos lo saben, murmuró. ¿Alguien te dijo o lo adivinaste? Tú mismo dijiste que después de las excavaciones de los años 90, muchos sospechaban que había cosas valiosas escondidas por aquí, respondió Lada, en voz baja. Tenemos que irnos. Ahora. Egor empezó a caminar de un lado a otro, febril. Vende todo lo que puedas para vender rápido y salir de aquí. Lada se acercó al retrato de la noble desconocida, pintado por Borovikovsky, que habían escondido detrás del armario, envuelto en una sábana. Lo desdobló con cuidado, mirando el rostro de la mujer que había vivido más de 2 siglos antes. Somos similares, susurró como si hablara sola. Tú también lo perdiste todo y luchaste por tus hijos. La noche de junio envolvió al pueblo en un manto amortiguado de ansiedad. Lada estaba sentada junto a la ventana abierta, escuchando un silencio antinatural. Ni perros ni grillos, como si la propia naturaleza contuviera la respiración al sentir el peligro. El retrato de la mujer noble, ahora escondido debajo de la cama, parecía gritarle a través de la oscuridad y el tiempo. Mujer a mujer, madre a madre. ¿También tenías miedo de perderlo todo? Preguntó Lada pensativamente mientras acariciaba el cabello del dormido Denis. El niño apretaba contra su pecho un desgastado osito de peluche, el último recordatorio de la vida que dejaron atrás. Los autos llegaron de madrugada, 2 jeeps negros sin matrícula. Del primero bajaron los mismos 3 hombres de la noche anterior, pero esta vez sus rostros no ocultaban ni un atisbo de falsa cordialidad. Abre, bombón, la voz del líder cortó el silencio de la madrugada. Tenemos asuntos que resolver. Egor, que había pasado la noche preparándose febrilmente, corrió hacia la ventana. Toma a Denis y sal por la puerta trasera. Antonina Petrovna, los detengo, pero te vas. Sus ojos brillaron con algo nuevo, una mezcla de determinación y desesperación. Lada envolvió al todavía somnoliento Denis en una manta y escapó por la salida trasera. Lo último que escuchó fue el golpe de la puerta al romperse y la voz ronca de Egor. Señores, hablemos como gente civilizada. Al anochecer de ese mismo día, llovieron amenazas de todos lados, como si se hubiera roto un dique invisible. Nos dieron 24 horas, dijo Egor, presionando una bolsa de hielo contra su cara hinchada. O entregamos la mitad de lo que encontramos, o... Miró a Denis, absorto coloreando un dibujo, y no terminó la frase. Llamó el IRS, añadió Lada, en voz baja. Iniciaron una inspección tras una denuncia anónima. ¿De dónde, se preguntan, consigue un desempleado el dinero para reformar su casa? Artyom, exhaló Egor. El no, por supuesto. A través de tus contactos. Lada asintió en silencio. Había visto desde hacía algún tiempo un coche con cristales tintados aparcado en las afueras del pueblo. Artyom no tenía intención de dar marcha atrás. Iba al banco. El teléfono sonó alrededor de medianoche, cuando Denis ya estaba dormido. La voz de Artyom, normalmente controlada, sonó ahora con un triunfo apenas disimulado. Lada, sé todo sobre tus excavaciones arqueológicas. ¿Quieres conservar tu libertad?
Dame al niño y olvidaré lo que vi. Apretó el dispositivo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Me seguiste? No personalmente, se rió. Hay profesionales. No importa. Sí importa. Tengo fotos de las excavaciones, imágenes de los objetos que sacaste de los escondites. Y un buen amigo mío del comité de investigación estaba muy interesado. ¿Qué deseas? Su voz era apagada, como si viniera de debajo de la tierra. Solo lo que es mío por derecho. Mi hijo. Había algo en su tono que sonaba casi sincero. Entiende, puedo darle todo, educación, oportunidades, futuro. ¿Qué puedes ofrecer, aparte de una vida huyendo? Lada guardó silencio y Artyom lo interpretó como debilidad. Le daré una semana para pensar. Luego mi amigo presenta una demanda por robo de bienes culturales. Y eso, como usted sabe, conlleva hasta 10 años de prisión. Necesitamos vender e irnos, declaró Lada esa misma noche, mientras ella y Egor hablaban en voz baja en el porche. No hay otra salida. ¿Pero cómo? No se puede vender legalmente. Egor tamborileó nerviosamente con los dedos sobre la barandilla. Y en el mercado negro nos engañan. Tu amigo, el anticuario. Debe tener contactos. Egor asintió de mala gana. El precio será 5 veces inferior al precio real. Aún así hay 40-50 millones. Después de 3 días de intensas negociaciones, apareció un comprador, un coleccionista privado europeo dispuesto a adquirir toda la colección de una vez. Organizaron una reunión preliminar en Moscú, en el Hotel Metropol, territorio neutral, donde nadie hizo demasiadas preguntas. Egor parecía haber aceptado lo inevitable, pero en vísperas del viaje, se sumergió en un fuerte atracón. Lada lo encontró en el patio trasero con una botella de vino de Oporto barato. Estamos vendiendo la memoria de mi bisabuelo. Gritó haciendo un gesto. Esto es un sacrilegio. Él dio su vida para conservar estas cosas. Tu bisabuelo los guardó para sus descendientes, respondió Lada, ayudándolo a levantarse. Para que vivan y no mueran a causa de los objetos, por valiosos que sean. Él la empujó. ¿Qué entiendes? Tú no eres un Beloyar, para ti no existe tal cosa. Algo dentro de Lada se rompió en ese instante. No fue solo la traición de Egor, fue la última fibra de ilusión que se desmoronó. Comprendió con dolorosa claridad que solo podía contar con ella misma. Ni siquiera con los hombres que iban y venían de su vida, llevándose consigo pedazos de su alma. Ni siquiera con el Estado, indiferente ante la suerte de una madre soltera. Ni siquiera con leyes que protegieran a los fuertes y aplastaran a los débiles. Solo ella, sola, entre su hijo y un mundo dispuesto a devorarlos. Moscú la recibió con el calor sofocante de julio y la indiferencia de una metrópoli de millones, donde la desesperación ajena se disuelve en el aire como humo. Lada dejó a Denis al cuidado de Antonina Petrovna, haciéndole prometer no abrir la puerta a extraños. Con una maleta que, pese a pesar menos de 10 kilos, parecía llevar el peso de siglos, se dirigió a la estación. En el interior, las piezas seleccionadas para la primera negociación, algunas monedas antiguas, un crucifijo de plata, 2 pequeños iconos y sobre todo, el retrato de Borovikovsky, una obra que por sí sola valía más que cualquier cosa que hubiera poseído. Se suponía que Egor llegaría en el próximo tren, pero llegó tarde y resolvió los últimos detalles con un conocido anticuario. Lada no esperó. Alquiló una modesta habitación en una casa de huéspedes cerca de la estación y comenzó los preparativos. Colocó las piezas sobre la cama con cuidado quirúrgico, las fotografió una a una, según lo acordado, y envió las imágenes a la dirección indicada. La respuesta llegó casi al instante, reunión confirmada. Mañana al mediodía. Hotel Metropol, Suite 307. Por la noche llamó Egor. La voz, aunque sobria, sonaba distante como si ya estuviera en otro lugar. ¿Todo bien? ¿Están las cosas ahí?, preguntó. Sí, respondió Lada secamente. Mañana a las 12. Llego temprano en la mañana. Nos encontramos a las 8 en la estación de Kazán. Su entonación, una mezcla de tensión y algo más resignación, tal vez hizo que una silenciosa advertencia sonara en su mente. Pero atribuyó el malestar al nerviosismo de la situación. A la mañana siguiente Egor no apareció.
Lada esperó 2 horas con el corazón a punto de caer, antes de dirigirse sola al hotel. 1 hora antes de la hora prevista, alguien llamó a la puerta. Señor Fredericks, anunció una voz femenina al otro lado de la línea. Cuando la abrió, no se encontró con el intermediario esperado, sino con una mujer joven, vestida con un traje impecable. Elena Sergeyevna, la abogada del coleccionista, se presentó y entró sin esperar invitación. ¿Podemos hablar? Las condiciones eran claras: 60 millones de rublos por la colección completa. 5 millones como muestra, ese mismo día, el resto después de la entrega completa de los artículos. Mi cliente está dispuesto a ignorar la ambigüedad de origen, observó Elena, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero requiere absoluto secreto. Lada asintió. Todo salió muy bien. La sensación, que había aprendido a no ignorar, le rascó la nuca como una cuchilla. Media hora antes de la reunión sonó el teléfono. Número desconocido. Lada Nikolayevna. La voz era irreconocible, pero sabía sin lugar a dudas quién estaba hablando. ¿Yegor? ¿Qué pasó? Perdóname. Su voz tembló. No pude. Es una reliquia familiar. Llamé a la policía. Están en camino. Y Artyom, él también lo sabe. Tus hombres vienen detrás de ti. Correr. El móvil se le escapó de los dedos entumecidos. Otra traición. Como si un hechizo la persiguiera, destruyendo cada apoyo, cada esperanza. Con manos temblorosas recogió lo que pudo: las monedas de oro, las joyas de su escondite en el cementerio, un pequeño incensario de plata. El retrato de Borovikovsky quedó atrás, demasiado grande para esconderlo, demasiado pesado para transportarlo. Mientras salía por la puerta trasera, el teléfono volvió a vibrar. Era Elena Sergeyevna. Los 5 millones están depositados en su cuenta. Lada apenas tuvo tiempo de cerrar la puerta cuando vio, a través de la ventana del pasillo, los coches de policía aparcando delante del hotel. Bajó corriendo las escaleras de servicio, se mezcló con la multitud en la Plaza de la Revolución y cambió de línea de metro 2 veces. 2 horas más tarde ya estaba en la estación, comprando un billete para el primer tren que la llevaría lejos, una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Kamenka. La casa la recibió con un silencio inquietante. La puerta de entrada, destrozada. Objetos esparcidos por el suelo, cajones volcados, papeles rotos, restos del mapa que ella y Yegor habían utilizado para localizar los escondites. «Denis», gritó con la sangre helándose en sus venas. «SHHH más abajo», susurró una voz desde detrás de la estufa. Antonina Petrovna salió de su escondite con el rostro marcado por el cansancio. «El niño está en el sótano del vecino. Me escondí tan pronto como llegó la policía». «¿Y Yegor?» «Se lo llevaron». La anciana negó con la cabeza. «Aquí mismo, en la puerta». Gritó algo sobre la herencia, sobre su abuelo. Resistió. Las noticias empeoraron. Todo el pueblo hablaba de los cazadores de tesoros y de las riquezas que encontraban. Algunos dijeron que la colección valía miles de millones. «Artyom llamó», dijo Antonina Petrovna bajando la voz. «Dijo que viene mañana a recoger al niño con papeles y todo. Que es padre, que tiene derechos». Lada cerró los ojos sintiendo el mundo encogerse hasta quedar reducido a un solo punto, el pequeño corazón de Denis, latiendo al mismo ritmo que el de ella. «Necesito ver a Yegor», declaró con voz firme a pesar del temblor de sus manos. La prisión regional, un edificio gris detrás de altos muros, parecía la entrada al infierno. Giró el pase entre sus dedos, esperando que el guardia trajera a Yegor. Cuando apareció en la puerta de la sala, delgado con profundas ojeras, pero lúcido como siempre, Lada sintió que algo se rompía en su interior. «Lada», exhaló sentándose frente a ella. «Pensé que ya te habías ido. Como puedes ver, no fui». Su voz era gélida. «¿Por qué, Yegor? ¿Por qué nos traicionaste?» Bajó los ojos. «Quería hacer lo correcto. Este dinero está maldito. Solo traería desgracias. La colección pertenece al pueblo, a un museo, no a un coleccionista que la guardaría en una caja fuerte. Le robaste el futuro a mi hijo por tu culpa». Las palabras salieron agudas, llenas de lágrimas contenidas. «Nunca te perdonaré».
Egor miró hacia arriba, exhausto. Quizás sea mejor así. Eres demasiado bueno para este mundo. Demasiado real. Él extendió la mano sobre la mesa, pero ella dio un paso atrás. ¿Y ahora? ¿Qué pasará conmigo? Robo de patrimonio cultural, excavaciones ilegales. Una risa amarga. 5 años si tienes suerte. Pero no te preocupes, dije que no era tu culpa, que fui yo quien te involucró. Esto no salvará a mi hijo de Artyom. Huir. Su voz era un susurro. Tienes raíces alemanas, ¿no? Lo dijiste una vez, en Alemania puedes empezar de nuevo. Lada actuó como si hubiera estado ensayando ese momento toda su vida. A través de contactos con el anticuario encontró a alguien que resolvía documentos. Los 5 millones de la cuenta no permitían reparar en gastos. ¿Raíces alemanas por parte de tu padre? Confirmó el hombre con ojos inquietos. Entonces tienes pleno derecho a la ciudadanía. Los papeles estarán listos en una semana. Regresó a Kamenka por última vez, para buscar a Denis y despedirse de la casa que, pese a todo, había sido su refugio. Antonina Petrovna la recibió con lágrimas en los ojos. Vete entonces. Está bien. Aquí no te queda nada. Artyom estuvo ayer allí, me amenazó con llamar a la policía si no le entregaba al niño. Dijo que había ido a la ciudad, a ver a unos familiares. La última noche en esa casa abandonada, Lada quemó todo en la chimenea, el diario del ama de llaves alemana, los restos de los mapas, sus notas, todo lo que pudiera conducir a pistas sobre los tesoros, sobre un pasado que debía permanecer allí, entre esas paredes. A la mañana siguiente, cuando abrazó a Antonina Petrovna en la puerta, no pudo contener las lágrimas. Gracias por no dejarme derrumbarme de una vez por todas. La anciana hizo la señal de la cruz sobre ella. Vete con Dios, hija. Eres fuerte. Lo lograrás. Y cuida al niño, se le quebró la voz. En él es tuyo. La estación Seremetievo zumbaba como una colmena multilingüe, tragando y escupiendo destinos a cada minuto. Lada apretó con fuerza la mano de Denis y se dirigió hacia el mostrador de facturación. En su bolsillo el pasaporte alemán obtenido con los documentos de su padre, en su billetera, la tarjeta de plástico con los últimos restos del dinero de la transacción que nunca se concretó. En el fondo de la bolsa, algunas monedas de oro y joyas rescatadas del pasado, cuidadosamente escondidas entre la ropa del niño. Guten Tag, sonrió el encargado detrás del mostrador. ¿Vuelo a Frankfurt am Main? Lada asintió y le tendió los documentos. La mano temblaba traidoramente, pero la voz era firme, sí, para mí y para mi hijo. Cuando se resolvieron los trámites y se dirigieron al control de seguridad, Denis le tiró de la manga. Mami, nos vamos a casa. Se agachó y miró a su hijo a los ojos, muy parecidos a los de Artyom, pero con una luz diferente, más clara, más esperanzada. Sí, mi amor. Nos vamos a casa. Por primera vez en 2 años, no tenía miedo del futuro. Una parte de ella había quedado atrás, en la casa abandonada con el techo con goteras, en manos del hombre que la había traicionado, en el cuadro centenario de la noble desconocida de ojos tristes. Pero se llevó lo esencial, su hijo y el derecho a empezar de nuevo. Dresde los recibió con una lluvia de septiembre, fina pero insistente, como si quisiera llevarse el polvo del largo viaje. Lada estaba junto a la ventana del pequeño apartamento alquilado en Neustadt, con una taza de té frío en la mano, mirando la calle mojada por donde pasaban los transeúntes apresurados bajo paraguas de colores. Había algo en esa escena ordenada, predecible, metódica, que lo calmaba y al mismo tiempo le daba una extraña sensación de irrealidad. Mutti, adiós. La voz de Denis la sacó de su aturdimiento. El niño se sentó en el suelo ensamblando las vías de un nuevo tren de juguete, un regalo de un trabajador social del programa de refugiados. ICH Wienerchon, respondió automáticamente sorprendida por la facilidad con la que las palabras alemanas volvían a aparecer en su discurso. Como un río que durante un tiempo corrió bajo tierra, pero que ahora volvió a salir a la superficie. Denis ya llevaba un mes en la guardería y absorbió el idioma como una esponja. Palabras alemanas se mezclaban con palabras rusas en su discurso, creando un mosaico lingüístico que, Lada sabía, algún día se convertiría en un solo bloque. Rusia, para él, sería solo un vago recuerdo, el lugar donde nació. ¿Y para ella?
Un país que le había dado su vida, su educación, su primer amor, y le había quitado todo lo que amaba. Un país donde estaba la tumba de su madre y la casa del techo con goteras. El país de Artyom y Yegor, dos hombres que, cada uno a su manera, le habían roto el corazón. Cúpulas doradas de iglesias y caminos polvorientos de pueblos. Libros de Pushkin y Akhmatova en las estanterías de la biblioteca de la universidad. El hielo mordiente y la frágil belleza de las primeras nevadas. Todo esto existía ahora solo en el territorio de la memoria, separado de ella por un muro invisible pero insuperable. La señora Kretzmer. La voz de Erra Berzed-Zank, director de la agencia de traducción, un hombre con una barba gris bien recortada, la hizo regresar. Le devolvió la carpeta con los documentos. Nos gustaría ofrecerle un contrato permanente. El periodo de prueba de 2 meses había pasado. Lada sintió que una calidez se extendía por su interior. Tu primer logro real en New Earth. El alemán que había rescatado de lo más profundo de su memoria, pulido en cursos intensivos, había demostrado ser suficiente para trabajar con textos jurídicos. 2.500 euros al mes, más seguro médico, prosigue el director. Contrato estándar de 1 año con posibilidad de renovación. En casa, mientras convertía la cantidad en rublos, sintió un extraño vértigo ante los números. Allí, en la próspera ciudad alemana, esa cantidad solo garantizaba una vida modesta. En Rusia, sería considerada una mujer rica. En el pequeño pero ordenado apartamento poco a poco fueron apareciendo cosas nuevas, cortinas en las ventanas, estanterías para libros, juguetes para Denis. Cada compra parecía una pequeña victoria, una prueba de que la nueva vida estaba echando raíces en suelo extranjero. Por las noches, cuando Denis dormía, pasaba horas delante de su viejo cuaderno, perfeccionando su alemán, leyendo noticias de Rusia, comprobando si había alguna mención al caso de los buscadores de tesoros o a Yegor Beloyar. Hasta entonces, silencio. O el proceso era confidencial o no era lo suficientemente importante como para ser noticia. A veces soñaba con la escalera de madera de la vieja casa, que crujía bajo sus escalones, o escuchaba la voz de Antonina Petrovna contándole a Denis la historia del Kolobok. Esas noches se despertaba con los ojos húmedos y se tumbaba en la oscuridad, escuchando a su hijo respirar en la cama junto a ella. Thomas Müller apareció en su vida a principios de noviembre, durante una reunión de padres en la guardería. Alto, con gafas, de rostro sencillo pero acogedor. A diferencia de otros padres, él anotaba cuidadosamente todo lo que decía la maestra, en una pequeña libreta. Su hijo aprende el idioma de forma impresionante, comentó tras la reunión, cuando se encontraron en el vestíbulo. Milena todavía confunde las prendas, aunque nació aquí. Los niños se adaptan rápidamente, respondió Lada, acomodándose nerviosamente la bufanda. Las conversaciones con extraños todavía la ponían en guardia, especialmente cuando provenían de hombres tan decididos como este. Él sonrió y le tendió la mano. Thomas Müller, el padre de Lena. Ella está en el grupo Butterfly. Lada Kretzmer, madre de Denis. Grupo Beatle. Así empezó el conocimiento a partir de una conversación sobre niños y artículos. Una semana después se encontraron en el parque, donde Denis y Lena estaban dando vueltas en la misma noria. La conversación fluyó, esta vez sobre las dificultades de criar a un niño sola. Quizás podríamos tomar un café alguna vez, propuso inesperadamente. Solo nosotros dos. Para hablar de cosas de adultos. Ella quería negarse. Quería decir que no estaba lista, que tenía miedo de volver a confiar en alguien, que llevaba dentro de mí demasiados fragmentos afilados, capaces de lastimar a cualquiera que se acercara. Pero en cambio, escuchó su propia voz aceptando con una sonrisa. Necesitaba responder. Se alejó por el pasillo, sintiendo el corazón latir salvajemente en su garganta. Lada Nikolayevna. La voz al otro lado de la línea sonó formal, con un tono de amenaza casi imperceptible. Soy Interpol. Tenemos una solicitud de las autoridades rusas. Enero de 2022 comenzó con una citación policial. Artem, al no poder comunicarse con ella a través de los canales rusos, activó mecanismos internacionales. Las acusaciones parecían absurdas pero terriblemente graves: secuestro de un menor, contrabando de bienes culturales, fraude. Necesito un abogado, dijo Lada por teléfono, forzando su voz a permanecer firme. Un buen abogado en derecho internacional.
Del otro lado, Thomas dudó por un segundo. Puedo ayudar, pero necesito saber la verdad. Toda la verdad, Lada. Cerró los ojos y sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Sí, necesitas saberlo. Esa noche, después de que Dennis se durmiera y la nieve de febrero cayera espesa más allá de la ventana, ella lo contó todo, desde su primer encuentro con Artem hasta su última mirada al retrato de la noble pintado por Borovikovsky, la casa del tejado con goteras, los escondites bajo los cimientos del molino, la traición de Yegor y la fuga por las calles de Moscú con las joyas escondidas en el bolso. Thomas escuchó en silencio, tomando solo ocasionalmente un sorbo de su té ahora frío. Cuando terminó, la habitación quedó inmersa en un silencio solo roto por el tic-tac del reloj. Tienes que entender, dijo finalmente Lada, sin levantar la vista. Nunca quise robar esas cosas. No pertenecían al Estado. La familia de Yegor las escondió para evitar la confiscación. Lada. Thomas la interrumpió suavemente, cubriendo su mano con la suya. No soy juez ni fiscal. Veo ante mí a una mujer que protegió a su hijo. Cualquier madre haría lo mismo. Levantó la vista, esperando encontrarse con juicio, desconfianza o, peor aún, lástima. Pero solo hubo una comprensión silenciosa. Lo resolveremos, dijo con convicción. Artem no aceptará a Dennis. Lo prometo. Los meses siguientes se convirtieron en una agotadora batalla legal. La abogada que encontró Thomas, Elena Weiss, una alemana de origen ruso, resultó ser una bulldog con faldas. Se aferró a la única gracia salvadora, la nulidad del matrimonio de Lada con Artem. Si su matrimonio fue inválido desde el principio debido a su otro matrimonio existente, explicó Elena, él no tiene derechos legales sobre el niño. Necesitamos documentos de Rusia para demostrarlo. Por milagro y probablemente gracias a una considerable suma transferida a la cuenta de un abogado de Moscú, se obtuvieron los documentos necesarios. La acusación de secuestro fracasó. Quedaban acusaciones de contrabando de bienes culturales, pero sin pruebas concretas, y Artem no tenía ninguna. La persecución en ese frente también se ha agotado. A mediados de marzo, la tormenta legal había pasado. Lada finalmente pudo dar un suspiro de alivio, pero las heridas de su alma requerían otro tipo de curación. La insistencia de Thomas la llevó a una psicóloga, una alemana de voz suave y mirada perspicaz. Pérdida de la madre en la adolescencia, abuso psicológico por parte de su marido, traición de un amigo, enumeró la doctora Elga, tomando notas en su cuaderno. Lada, has pasado por más traumas de los que la mayoría enfrenta en su vida. Y aún así sigues funcionando. Esa es una fuerza increíble. No me siento fuerte, confesó Lada. A veces creo que me estoy destrozando. Y aún así te levantas todos los días, llevas a tu hijo a la escuela, vas a trabajar, construyes una nueva vida. Esa es la verdadera fuerza, no la ausencia de dolor, sino la capacidad de vivir a pesar de él. Poco a poco, sesión tras sesión, Lada empezó a reconstruirse. Ni la joven ingenua que se enamoró de Artem, ni la madre desesperada que cavó escondites en busca de salvación. Un Lada nuevo con cicatrices, pero sin heridas abiertas. Con experiencia, pero sin el miedo paralizante. Con pasado, pero enfocados al futuro. Dennis se adaptó con sorprendente rapidez. En primavera hablaban alemán con fluidez, tenían amigos en el jardín de infantes y les encantaba los fines de semana cuando Thomas los llevaba a ellos y a Lena al zoológico o al museo. «Mami, ¿viene hoy papá Tom?», preguntó una noche cuando Lada lo estaba acostando. Ella se quedó helada, sin saber cómo responder. «Papá Tom». Sonaba muy natural viniendo de una niña que necesitaba una figura masculina en su vida. «Si quieres, puedo invitarte», dijo con cuidado. Dennis asintió con entusiasmo. «Quiero hacerlo». Prometió leerme un libro sobre dinosaurios. Lada envió un mensaje y al cabo de media hora Thomas estaba allí, con un libro enorme sobre dinosaurios y una caja de bombones para ella. «Papá Tom», repitió más tarde cuando Dennis finalmente se durmió. «Eso es una gran responsabilidad». «Entiendo que no estés preparado», se apresuró a decir Lada. «No, no es eso», respondió Thomas tomando sus manos. «Estoy listo. Más que listo. Solo quiero asegurarme de que tú también lo quieras».
En lugar de responder, ella realmente lo besó, sin duda ni miedo, permitiéndose confiar en un hombre por primera vez después de todo lo que había vivido. Lada observó a Thomas enseñarle a Dennis a volar una cometa. El ligero viento otoñal llevaba la cometa hacia el cielo, mientras el niño reía, corriendo descalzo sobre la hierba todavía húmeda por la mañana. ¿Quizás nos equivocamos? La voz de Artyom al teléfono traía consigo un tono de desesperación que no había escuchado en años. ¿Quizás lo intentemos de nuevo? Por el bien de Dennis. Dentro de ella, la ira que alguna vez ardería como ácido no surgió. En cambio, una calmada y constante ola de certeza la invadió, como una marea que aumenta lenta e implacablemente. Artyom, me enseñaste la lección más importante, nunca confíes más en un hombre que en mí mismo. Su voz no tembló. Gracias por la clase. Y por Dennis, lo único bueno que existió entre nosotros. Colgó el teléfono antes de que él pudiera responder. Cuando regresó al jardín, Thomas levantó la vista inquisitivamente. ¿Todo está bien? Lada sonrió y sintió que un calor se extendía por su pecho como miel derretida. Solo un fantasma del pasado. No volverá. Por las noches, mientras dormía junto a Thomas, a veces pensaba en el retrato del aristócrata desconocido, abandonado en el hotel de Moscú. ¿Quién lo habría encontrado? ¿Habrían acabado sus delicadas manos, pintadas con pintura al óleo siglos atrás, en algún museo, entre luces frías y carteles explicativos? ¿O ahora estaba colgado en la pared de un coleccionista privado, observando en silencio el flujo y reflujo de una vida que no era la suya? Las preguntas ya no duelen. Eran como fotografías amarillentas de un viejo álbum, recordatorios de una vida que había vivido, pero no de la vida que ahora vivía. Su verdadera vida estaba aquí, en esa ciudad donde sus antepasados habían caminado antes que ella, con un hombre que la había aceptado con todas las cicatrices, algunas visibles, otras grabadas en su alma, y con un hijo que por primera vez podía crecer sin el peso del miedo. Después de 3 años, Lada durmió sin inmutarse ante el sonido de pasos imaginarios en las escaleras. La sombra del pasado todavía la seguía, es cierto, pero ya no bloqueaba la luz. Era solo una silueta alargada en el suelo, que se disipó al mediodía. La boda estaba prevista para octubre, época en la que las hojas se endurecen y el aire huele a manzanas maduras, casi agrias. Lada no eligió un vestido blanco. Optó por un tono arena dorado, como las hojas que caían de los árboles del jardín donde se desarrollaría la ceremonia. No habría pompa, solo amigos cercanos, algunos colegas de Thomas y, para su sorpresa, media docena de parientes lejanos por parte de su padre, encontrados por él en archivos polvorientos de iglesias y oficinas de registro. «Das ist Anglowitz», exclamó una anciana, su tía abuela Marta, hojeando las fotografías antiguas que Lada había traído de Rusia. Sus dedos temblorosos descansaban sobre un rostro que podría haber sido el suyo si no fuera por su vestido de encaje y su severo peinado de los años 20. «¿Te pareces a nuestra abuela Emma?» Dennis, serio y solemne con su traje, una versión en miniatura de Thomas, llevaba los anillos con la expresión de alguien que entendía la gravedad del momento. Lena, toda encaje y cintas, esparció pétalos de rosa a lo largo del camino de la novia con la importancia de una reina en su baile de coronación. Ya no eran mi hijo y tu hija. Eran simplemente nuestros hijos, una familia cosida con retales de diferentes destinos, transformados en un tejido resistente. En la cena íntima que siguió, el tío de Thomas, un profesor de filosofía de cabello gris y voz tranquila, levantó su copa. Para la nueva familia, dijo, mirando a cada uno de ellos. Para aquellos que se encontraron, cruzando las fronteras del país y sus propios miedos. Lada miró a sus nuevos parientes, a los niños que reían, a su marido, qué palabra más extraña, al fin y al cabo, y sin embargo, tan correcta, y pensó, esta es la verdadera fortuna. No las monedas de oro del escondite ni los cuadros de maestros olvidados, sino los hilos invisibles que los unían, frágiles y al mismo tiempo, más fuertes que cualquier metal. Cuando Lada anunció que necesitaba regresar a Rusia, aunque fuera por un corto tiempo, Thomas no dudó. «Voy contigo», dijo con un tono que no admitió respuesta. «Quiero ver el lugar que cambió la vida de mi esposa». Lena se quedó con su abuela, pero Dennis se fue con ellos. Lada sintió que era importante que el niño redescubriera, aunque fuera por un momento, la tierra donde nació, mientras sus recuerdos aún parpadeaban en su mente infantil como brasas bajo las cenizas.
Rusia les recibió con el barro de abril, esa Rasputitsa que convertía las carreteras en lodazales y dejaba en el aire olor a tierra húmeda y a brotes verdes. El pueblo de Kamianka parecía no haber sido tocado por el tiempo, las mismas casas torcidas, la misma calle sinuosa, la misma sensación de que el reloj se había detenido décadas atrás. La casa de los Beloyarov seguía en pie, vacía pero no en ruinas. Antonina Petrovna, más encorvada con los años, pero con el mismo brillo vivaz en los ojos, los esperaba en la puerta. Sabía que volverías, dijo simplemente abrazando a Lada con fuerza. Las mujeres fuertes siempre vuelven a sus raíces. Sus ojos se detuvieron en Denis, ahora un chico alto con ropa europea y una expresión seria. Sonrió torpemente tratando de recordar a la anciana que le había regalado Pirotzki de cerezas cuando era pequeño. ¿Dónde está ella?, le susurró a su madre pasándoselo sin querer al alemán, nervioso. Es la abuela Tonia, respondió Lada en ruso. Ella nos ayudó mucho cuando vivíamos aquí. Un nudo se le formó en la garganta cuando cruzaron el umbral de la casa. El mismo suelo chirriante. La misma ventana del segundo piso, donde apenas llegaba la señal de internet. La misma chimenea que había aprendido a encender en las largas noches de invierno. Allí, entre aquellos muros, había conocido la desesperación más profunda y, paradójicamente, la primera chispa de esperanza. Dentro de la casa los esperaba el director del museo local. Un hombre de mediana edad con gafas y mirada atenta, señaló la mesa donde estaban ordenados cuidadosamente los documentos amarillentos. Aquí están los documentos que encontramos, dijo. Y aquí el contenido del escondite. El escondite bajo la chimenea, mencionado en la carta de Yegor antes de morir, realmente existió. En el interior habían descubierto libros raros del siglo XIX, cartas de víctimas que Ilya Beloyarov de alguna manera había logrado salvar, fotografías de propiedades perdidas y de sus dueños, rostros que el tiempo y la historia habían borrado. Tomás, que no entendía el ruso de los documentos, permaneció a su lado, con la mano firmemente sobre la de ella. Un apoyo silencioso, exactamente lo que necesitaba. Sabemos que es posible que haya conservado otros elementos de la colección, dijo cautelosamente el director cuando terminaron de examinar los papeles. No vamos a hacer acusaciones ni exigencias, pero sí existe la posibilidad de reunir la colección. Lada tardó un poco en responder. Sus ojos recorrieron la habitación donde años antes comenzó todo, el miedo, la huida, la reinvención. Tengo algunas cosas, dijo al fin. Algunas monedas de oro y joyas del tesoro del cementerio. Te las daré y Tomás te ayudará con los trámites para la transferencia internacional. Un mes después se inauguró en el Museo Regional la exposición Patrimonio Rescatado, colección privada de víctimas de la represión política. El director había tejido una narrativa en torno a los objetos, la historia de una familia de comerciantes que sobrevivió a la revolución, de los tesoros escondidos de la confiscación, de la tragedia de toda una clase borrada por el nuevo orden. Periodistas, historiadores y autoridades llenaron la sala. Lada permaneció a un lado, sin querer llamar la atención, la mano de Denis entre las suyas, sintiendo la sólida mirada de Tomás a su costado. Fue allí, entre el bullicio y los flashes, donde lo vio. Artyom era mayor. Surcos profundos marcaban su rostro antes suave, y el traje sencillo, claramente demasiado grande para él, revelaba que había perdido peso. Pero los ojos eran los mismos, agudos, evaluadores, aunque ahora con un indicio de algo que podría ser arrepentimiento. No intentó esconderse. Caminó hacia ella con pasos inseguros, como si temiera que ella se diera media vuelta y huyera. Lada. Su voz sonaba ronca, quebrada. Estás preciosa. Hola, Artyom. Ella lo miró fijamente sin pestañear. Sus ojos se posaron en Denis, quien se inclinó más cerca de su madre, desconfiado. Hola, campeón. Artyom intentó sonreír. Acuérdate de mí. El niño lo miró sin reconocerlo e instintivamente se acercó a Tomás. Papá, ¿dónde está? Preguntó en alemán, nervioso. Algo cruzó por los ojos de Artyom. Dolor. Comprensión. Aceptación. Lada, lo entiendo, murmuró, mirando más allá de ella. Tenías razón. El dinero no lo es todo. Lo que importa es lo que queda después de nosotros. Ella permaneció en silencio sin encontrar palabras, ni consuelo ni reproche.
Se limitó a observar al hombre que alguna vez había amado, temido, odiado y que ahora, frente a ella, no despertaba más que una ligera melancolía por las oportunidades perdidas. Renuncio a todos los derechos sobre Denis, prosiguió Artyom, tendiéndole un sobre. Aquí están los documentos notariados. Que tenga un verdadero padre. Mereces algo mejor que yo. Lada tomó el sobre lentamente, todavía incrédulo. Será realmente el final. La última sombra del pasado finalmente se disipa. Artyom pronunció su nombre por primera vez en años sin sentir un escalofrío. Me diste un hijo y me enseñaste a ser fuerte. Eso es suficiente para el perdón. Tal vez no fuera del todo cierto, pero esas palabras no fueron tanto para él como para ella misma, una ruptura definitiva de los lazos que los habían unido durante tanto tiempo. Antes de partir hacia Alemania, visitaron el cementerio. La tumba de Yegor Beloyar, modesta, cubierta de maleza, con una sencilla cruz de madera. Lada colocó en el montículo un ramo de flores silvestres recogidas del borde del bosque. Perdóname, Yegor, susurró parándose frente a la lápida. Ambos buscábamos tesoros, pero tú en el pasado y yo en el futuro. Pasó los dedos por la inscripción, Yegor Beloyar, último guardián del secreto familiar. Ahora el secreto es de todos, añadió. Así debería haber sido desde el principio. Thomas, que había mantenido una distancia respetuosa, se acercó y la abrazó por los hombros. ¿Listo para volver a casa? Ella asintió echando una última mirada al cielo ruso, a los abedules rusos, a la tierra que siempre llevaría consigo, incluso si su hogar ahora estuviera en otra parte. El regreso a Alemania marcó el comienzo de una nueva etapa. Con experiencia en oficinas de traducción y reputación de profesional confiable, Lada se arriesgó a abrir su propio negocio, una pequeña agencia especializada en textos histórico-culturales. Thomas, inspirado por su historia, comenzó a ayudar a los inmigrantes rusos con cuestiones legales. En diciembre nació Anna, una criatura diminuta de ojos atentos y pelusa rubia en la cabeza. Le pusieron el nombre en honor a la tía de Lada, que la había criado tras la muerte de su madre. El verano de 2023 fue excepcionalmente caluroso. Organizaron un picnic en el parque de Dresde, extendieron una manta bajo un frondoso roble, abrieron la cesta con comida, una botella de vino ligero para los adultos y zumo para los niños. Denis, que ahora tiene 6 años, empujaba el cochecito de su hermana de 3 meses con aire solemne, explicándole en una mezcla de ruso, alemán e inglés que apenas empezaba a aprender, sobre escarabajos, flores y nubes. Mira, Anechka, esa nube parece un elefante y la de ahí parece un castillo de verdad. Su voz aguda resonó en el claro. Lada, apoyada en el tronco del árbol con su cuaderno en el regazo, comenzó a escribir recuerdos, no para publicar, sino para sus hijos, para que algún día conocieran la historia familiar. En la parte superior de la pantalla, el título, Cómo perdí un hogar y encontré una patria. Thomas se sentó a su lado y le ofreció una copa de vino. Va a ser una gran escritora. Tal vez solo un guardián de los recuerdos, sonrió. Alguien necesita recordar. Hablando de memoria, sacó un sobre de su bolsillo. Una carta de Rusia, del museo. Lada abrió el sobre. El director informó que en 2 meses, la exposición recibió 50.000 visitantes. Muchos encontraron información sobre ancestros reprimidos gracias a los documentos de Beloyar. La historia de una familia se convirtió en la clave para miles de otras. Mami. Denis corrió hacia ella, jadeando y con los ojos brillantes. ¿Volveremos algún día a Rusia? Lada atrajo a su hijo hacia ella e inhaló el olor de su cabello, una mezcla de sol, viento y champú para niños. Hijo, el hogar no es un lugar. El hogar son las personas que amamos y siempre están con nosotros. Por la noche, después de acostar a los niños, se sentaba ante su escritorio y miraba la fotografía enmarcada de la casa abandonada de Kamenka. Al lado, una foto de la familia, ella, Thomas, Denis y la pequeña Anna. Gracias, casa vieja, murmuró, tocando la imagen con sus dedos. Me enseñaste lo esencial, a veces hay que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. Afuera, los castaños susurraban, no eran abedules rusos, pero ya formaban parte del paisaje de la ciudad que los había acogido. En la habitación de al lado, los niños respiraban suavemente, puentes entre pasado y futuro, entre 2 tierras, 2 culturas, 2 mundos que ella llevaba en el corazón. En ese momento, Lada finalmente entendió, sus andanzas habían terminado.
Estaba en casa.